Hola, hola y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionadísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del chisme, el drama, y por supuesto, el romance turco. Y sí, lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se crean, esto no es una simple recapitulación superíndice 3N de noticias viejas. No, no, no. Hoy tenemos secretos. Secretos exclusivos, información que realmente les va a interesar, y chismes jugosos que van a mantenerlos pegados a la pantalla. Estamos hablando de un verdadero escándalo, o mejor dicho, de un conjunto de escandaletes que han sacudido el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, a los fans de Love is in the Air, la serie que los unió y que, como todos sabemos, los lanzó a la fama. Así que antes de que empecemos a desentrañar todo este drama, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo de chismes, análisis de series turcas y mucho, mucho más. Es completamente gratis y me ayuda un montón. Así que suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Como les decía, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Su relación, que comenzó en el set de Love is in the Air, fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Todos nos enamoramos de su química en pantalla, de la forma en que se miraban, de la manera en que se reían juntos, y qué sorpresa, esa química trascendió la pantalla. Se hicieron pareja y el mundo enloqueció. Pero como en todas las historias de amor, hubo altibajos, rumores y por supuesto secretos. Y es de esos secretos de los que hoy vamos a hablar. Para empezar, hablemos de cómo se conocieron, porque aunque todos sabemos que fue en Love is in the Air, el verdadero origen de su conexión es mucho más profundo de lo que imaginamos. Se dice que Hande y Kerem, desde el principio, se sintieron atraídos el uno por el otro. La dinámica del rodaje, el estrés, la presión, todo eso crea un ambiente muy particular, y en ese ambiente la conexión entre ellos floreció. No fue solo una cuestión de trabajo, de profesionalismo. Hubo una conexión emocional, una atracción real que poco a poco se convirtió en algo más. Luego, claro, vino la serie. Love is in the Air fue un éxito rotundo y con ese éxito, llegó la exposición mediática. Las entrevistas, las alfombras rojas, las fotos. Todo el mundo quería saber de ellos. Y aunque inicialmente intentaron mantener su relación en secreto, la química entre ellos era tan evidente que era imposible ocultarlo. Los paparazzi los acechaban, las revistas del corazón sacaban portadas y todo el mundo comentaba sobre su relación. Pero aquí es donde empiezan los secretos, y donde las cosas se ponen interesantes. El primer secreto, o mejor dicho, el primer rumor que circuló, fue sobre el temperamento de Kerem. Se decía que Kerem, a pesar de su imagen pública de chico amable y relajado, tenía un carácter fuerte y podía ser muy exigente en el set. Esto, por supuesto, generó controversia y especulaciones sobre cómo era su relación con Hande fuera de las cámaras. ¿Eran felices realmente? ¿O había tensión, conflictos, peleas? La respuesta, como en la mayoría de las relaciones, probablemente era una mezcla de ambas cosas. Después empezaron a surgir rumores sobre la posible intervención de terceras personas. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, se rumoreó que Hande tuvo algún acercamiento con otros actores, y que Kerem no se tomó muy bien la situación. Esto, sumado a la presión mediática y a las exigencias del trabajo, pudo haber desgastado la relación. La distancia, los viajes, el poco tiempo libre, todo eso influye en la dinámica de una pareja. Y aquí viene la parte jugosa, los secretos que, de alguna manera, la prensa turca ha intentado mantener ocultos, o al menos minimizar. Uno de los rumores más fuertes, y que hasta el día de hoy se sigue comentando en foros y redes sociales, es el del supuesto contrato de imagen. Se decía que Hande y Kerem, al ser la pareja estrella del momento, tenían que mantener una imagen perfecta, y que, de alguna manera, su relación estaba controlada por sus agencias de representación. Esto, por supuesto, es algo muy común en el mundo del espectáculo, pero en este caso, el rumor tomó fuerza porque se notaba una cierta frialdad en su relación, una falta de espontaneidad que contrastaba con la pasión que mostraban al principio. Otro secreto que está relacionado con el anterior es el de las supuestas condiciones que Kerem habría impuesto a Hande.
Según fuentes cercanas, Kerem era muy celoso y quería tener control sobre la vida de Hande, incluyendo sus amistades, sus proyectos profesionales y, por supuesto, sus redes sociales. Esto, por supuesto, no fue bien recibido por Hande, que es una mujer independiente y con una carrera muy exitosa. La presión de tener que cumplir con las exigencias de Kerem, sumada a la presión mediática y a las exigencias del trabajo, pudo haber sido demasiado para ella. Y llegamos al final, a la ruptura. Una ruptura que, como todas, estuvo llena de especulaciones. ¿Fue por las terceras personas? ¿Fue por los celos? ¿Fue por el contrato de imagen? La verdad probablemente es una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron poner punto final a su relación. La noticia conmocionó a sus fans, que con el corazón roto, esperaban una reconciliación que nunca llegó. Pero la historia no termina ahí. Después de la ruptura, vinieron las indirectas en las redes sociales, las declaraciones ambiguas, y por supuesto, los rumores sobre nuevas relaciones. Hande, por su parte, ha sido relacionada con varios hombres, incluyendo a algunos de sus compañeros de trabajo. Kerem, por su parte, ha sido un poco más discreto, pero también ha sido visto con diferentes mujeres. Pero, ¿qué hay de la amistad? ¿Lograron Hande y Kerem mantener una relación cordial, o al menos profesional? La respuesta, por lo que parece, es negativa. Aunque nunca se han declarado la guerra públicamente, se sabe que no se hablan, y que evitan a toda costa coincidir en eventos públicos. Esto, por supuesto, decepcionó a muchos fans, que esperaban que al menos pudieran ser amigos. ¿Y ahora qué? ¿Qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Pues, la verdad, es difícil de saber. Lo que sí podemos asegurar es que ambos siguen siendo dos de los actores más importantes de Turquía. Hande continúa cosechando éxitos en sus proyectos, y Kerem también está trabajando en nuevos proyectos. Quizás con el tiempo la herida sane y puedan, al menos, ser cordiales. O quizás no, y su historia de amor quede como un recuerdo agridulce en la memoria de sus fans. En resumen, hoy hemos explorado algunos de los secretos más jugosos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de su encuentro, de su éxito, de los rumores sobre sus personalidades y, por supuesto, de la ruptura. Hemos desenterrado supuestos contratos de imagen, infidelidades, celos y presiones que de alguna manera han influido en su relación. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de contenido, y a mí me encanta crearles vídeos así de interesantes. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones. Y aunque me he documentado lo más que he podido, muchas de estas son interpretaciones de fuentes cercanas y de prensa turca. No estamos afirmando nada como verdad absoluta, sino que explorando lo que se ha comentado y especulado sobre ellos. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona que sea fan de Hande Erçel, Kerem Bürsin, o de las series turcas en general. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Tienen algún secreto que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!